Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en la venia del programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Hoy vamos a hablar de maltrato animal. Vamos a hablar de algo que resulta muy polémico y que está muchas veces en los medios de comunicación, incluso en las primeras páginas de los medios de comunicación. Hablamos de medio ambiente, hablamos de maltrato animal, hablamos con Laura López Barona, es la abogada, la representante de todas las organizaciones ecologistas que hay en el Principado de Asturias en ese gran mundo que es el mundo de Picos. Muy buenas noches, Laura. Hola, buenas noches. Representante, bueno, yo diría en ese organismo que engloba y intenta acoger a todas las organizaciones medioambientales, ¿no? Pero limitadas al Parque Nacional de los Picos de Europa. O sea, yo represento a muchas asociaciones en determinados casos concretos, pero en el patronato del Parque Nacional de los Picos de Europa, en ese órgano participativo social que es para la gestión, ahí sí que tengo la representación de los ecologistas asturianos. Hay un ecologista por cada una de las comunidades autónomas y yo estoy por Asturias, sí. De los asturianos. Bueno, hablamos del lobo. Vamos a empezar con el lobo, y después nos vamos a otra historia, porque si hay algo que está en los medios de comunicación, en las primeras páginas habitualmente, es el tema de los lobos. Introduce el tema como tú creas conveniente. Es decir, ¿qué defensa se puede hacer en este momento del lobo en el Principado de Asturias? El lobo lo que pasa es que tiene muchos enemigos y tiene unos amigos que tampoco nos distinguimos por ser demasiado acertados en este problema. Tiene los enemigos de los ganaderos, porque son los que sufren los daños a la cabaña ganadera. Tiene los enemigos cazadores, porque predan sobre la fauna cinegética, que entiende el cazador que también le corresponde a él y por eso paga sus tasas y licencias. También tiene determinadas fundaciones ecologistas que persiguen la recuperación del oso pardo o del quebrantahuesos, y que para esas especies es perjudicial el lobo, pero no el lobo en sí, sino que los propios ganaderos, cuando ponen veneno para matar al lobo, matan al oso y matan al quebrantahuesos. Entonces estas organizaciones entienden que si la administración mata al lobo, entonces estas personas no pondrían veneno y estas otras especies saldrían adelante con más facilidad. Es decir, el lobo es una especie que está en el centro de todo y que causa más dolores de cabeza y quebrantos que beneficios y que otro tipo de beneficios, otro tipo de ¿Se puede arreglar ese tema? Es decir, ¿se puede acabar con esta polémica con un entente cordial o es muy difícil? Nosotros lo intentamos, de hecho se hacen grupos de trabajo, hay comités consultivos, hay comités en el comité de científicos. Lo que tratamos de hacer nosotros fue llevar a la esfera judicial, que eso ha traído unos beneficios, unos significados que antes estaban sin tocar. Te explico. La administración mataba unos determinados ejemplares de lobo al año. Con esto no solucionaba el problema de los daños porque los lobos se organizan en manadas, entonces muchas veces estos controles de población matan a determinados individuos y quedan las manadas desestructuradas, entonces estos individuos solos pues van a hacer más daño que si estuviese la manada estructurada y se fuese a organizar para la caza de animales salvajes. Es decir, ahí hay determinadas variables que no estaban controladas por la administración pública. Entonces fue cuando nosotros accedimos a la jurisdicción en un recurso varios recursos que se plantearon ante el Juzgado de Contencioso Administrativo contra una resolución administrativa del Parque Nacional que autorizaba matar lobos. ¿Qué pasa? Que la ley establecía, eran unos términos jurídicos muy vagos, cuando haya muchos daños, cuando haya muchos lobos. Entonces queríamos que los jueces determinaran esos conceptos en una esfera en la que nosotros los ciudadanos podríamos después recurrir o no recurrir o conformarnos con esa resolución administrativa. Pero hay un punto medio, Laura, entre la protección a los ganaderos, a los pastores y la protección al propio lobo. Es lo que tratábamos de hacer. Es que hay determinadas variables que no estaban siendo estudiadas. No porque haya muchos lobos va a haber muchos daños. Es más, cuando nosotros planteamos este recurso ante el contencioso administrativo, yo recuerdo que ya estaban los efectos de las tasas y casi no había mucho trabajo en los juzgados del contencioso, y este pleito yo creo que llenó los armarios de documental. De hecho, cuando estábamos en la vista apareció todavía una tesis doctoral así de gorda que yo creo que un poco más y se convierte en un arma
homicida, porque los jueces estaban hasta arriba de oír de excrementos, de huellas, de cuestiones que normalmente no se oyen en una sala de justicia. Entonces, a mí me dijo, personalmente creo que se cargó de datos, y los jueces tampoco pueden sustituir a la Administración en criterios que son de gestión, entonces se desestimaron esas demandas. Pero ahí sí que se vio que no todo era tan sencillo como decir hay muchos lobos y entonces hay muchos daños. Y con matar unos pocos de lobos o unos muchos lobos se van a solucionar el problema de daños. Ahí se vio que eso no era así. Por lo menos ahora la Administración se puso a trabajar en esos otros aspectos que nosotros señalábamos, que si hay alternativa, por ejemplo, de alimento en el monte, que hay más fauna salvaje que la que hay, a lo mejor el lobo no va a atacar al ganado, que si hay una manada estructurada de lobos, no va a atacar al ganado un individuo que se queda solo y no tiene compañeros de caza, que si hay carroña en el monte, va a comer eso y no va a comer otra vez, no va a volver a matar. Entonces estas variables que estaban dejándose de lado porque era más fácil conformar a los ganaderos diciendo que ahí vamos a matar y estáis tranquilos, esto se está estudiando ahora ya. Sí. ¿La población de lobos es muy alta o no? No, es la de siempre, es la que los nichos que permite la naturaleza, el medio. El lobo no es como otras especies que puede haber en el mismo sitio 200.000. Se excluyen a sí mismos, son territoriales. Entonces, una manada de lobos va a ocupar un territorio y más de esos lobos no va a haber, porque los van a eliminar o no los van a criar. Entonces, luego también hay otras circunstancias, que no es un animal que se adapta muy bien. Entonces, si donde tiene un peligro para la supervivencia, se va a cambiar a otro sitio. Entonces... El punto más álgido, uno de los puntos más álgidos en este tema surgió en 2012, yo creo, ¿no? Cuando hubo una manifestación que llegó prácticamente hasta las puertas del Principado de Asturias. Claro, eso... hubo más episodios más sangrantes. En el Parque Nacional de los Picos del Oco, con ser un parque nacional, un biólogo mató a golpes contra las rocas a 7 cachorrines de lobo. Eso nos llevó a ir a la vía penal, porque entendíamos que eso era un delito. ¿Qué pasa? Que el juzgado de lo penal entendió que al ser la Administración, es decir, al ser un funcionario de la Administración pública, el que había cometido ese hecho era un acto de gestión administrativa. Entonces nos decía que no fuéramos por la vía penal, que fuéramos por la vía contenciosa administrativa, recurrir esas actuaciones. Entonces, cerrada la vía penal, que también se abrió con un caso que, si no se recordarán, en la Sierra del Cuera, se hizo una batida con el helicóptero del Principado de Asturias, batiendo el monte, que está terminantemente prohibido, sobre todo porque además ese helicóptero no está para esas funciones, está para emergencias o para extinción de incendios forestales, no para trasladar a cazadores y que fueran a hacer una batida en una zona que se quería declarar exenta de lobos. Esos dos casos penales nos cerraron la vía esta penal, porque nos dice el juzgado y también la audiencia provincial que sí que podemos tener un argumento, pero que al ser la Administración la que organiza esa actuación contra el lobo, es la vía contenciosa administrativa la que se tiene que seguir. Y entonces en 2012 recurrimos esas actuaciones para ver si los jueces determinan esas condiciones que tiene que cumplir la Administración para poder matar lobos en Asturias. Eso... Claro, el problema de la Administración, el problema del Principado de Asturias es que está, no entre Pinto y Valdemoro, pero que es que está entre dos fuegos, ¿no? Dos fuegos y tiene que decidir en un momento determinado. Papel difícil y complicado el del Principado. Lo es, pero esa es la función de la Administración pública. No puede dejarse llevar, como al final le reconocieron los jueces, que era el criterio para la decisión administrativa sea la alarma social. La alarma social medida en número de denuncias, en número de artículos de prensa que van saliendo o manifestaciones. Lo que me preguntaba Sarte de los ganaderos organizados, cortaron carreteras, trajeron aquí delante del Parlamento en los animales, con todo el estrés que eso supone para ellos y para los parlamentarios, pero yo creo que así no se solucionan las cosas. Hay que ir a la norma, a la ley del patrimonio natural que establece en qué momento se puede y con qué circunstancias se puede acceder a la naturaleza y extraer esos individuos de ahí, que tienen todo el derecho a estar allí. Y esas circunstancias no se daban en este caso. En este caso se decía, cuando no haya una solución alternativa, pues las había, pero la más fácil para la Administración era matar lobos. ¿Cómo se solucionan estas cosas en otros sitios, en otros lugares, querida Laura? Pues en Castilla y León el lobo es cinegético, es especie cinegética. Aquí Asturias ha decidido que no,
pero aunque pueda parecer que al no ser una especie cinegética va a estar más protegida, la estrategia de Asturias es no meterla en ninguna parte. Hay una norma para los animales salvajes, otra norma para las especies protegidas y otra para las que no están amenazadas pero que se pueden proteger de alguna otra manera por su interés. No lo mete en ninguna de esas tres categorías. El lobo no es especie amenazada, no es cinegética y tampoco está en el listado especial, el listado de especies silvestres de especial protección. Entonces está en el limbo. En el limbo total. ¿Pero para qué? Porque si fuese cinegética no se podían declarar zonas libres de lobos, como hace la Administración. Aquí no queremos que haya ningún lobo. Eso con una especie cinegética la ley de caza no lo permite. Y sin embargo, si no es cinegética, pues... Si es protegida no se pueden hacer batidas. Claro, tampoco. Entonces la Administración dicta un decreto, que es el Plan de Gestión del Lobo, y dice que esa va a ser la normativa que va a regular esa especie. Pero como todo decreto no tiene forma de establecer sanciones, que tiene que ser por ley. Entonces, ¿qué pasa a una persona que ahora mismo en Asturias mate un lobo de forma furtiva o de forma... ¿Qué ley se le aplica para la sanción administrativa? Porque claro, si no es de caza no le podemos aplicar la ley de caza, si no es de una infracción contra el medio ambiente, si no está dentro de la ley de medio ambiente. Entonces, esto está planteado como alegaciones a la revisión del Plan de Gestión del Lobo y esperemos que los letrados del Principado resuelvan o indiquen a la Administración que esto no puede ser. Es más, si un cazador participa en una gestión de control del lobo, el cazador tiene una licencia de armas que se la expide el Ministerio de Interior. Y se las pide para una cosa, para la caza. Y un control de un animal que no es cinegético no puede disparar contra el lobo. Entonces, la Administración ahora quiere hacer participar a los cazadores de los controles del lobo con un arma cuya licencia está para la caza, no para nada más que para la caza. Entonces ahí tendrán un problema también legal los cazadores que participen. ¿Vosotros entendéis la postura de los ganaderos, de los pastores? Sí, por supuesto. Nosotros estamos viendo, además, nosotros entendemos que esos animales tienen que estar con una protección para el lobo, para que el lobo, ni el lobo, ni las intemperies, ni los relámpagos, ni nada les afecte. Pero lo que estamos viendo y lo que siempre denunciamos es que hay ganaderos que tienen el ganado abandonado. ¿Todos los muertos le caen al lobo? ¿Le caen muertos que no son de él? Efectivamente, eso. Además es que en cualquier ámbito en el que el ser humano pueda obtener un lucro, y aquí se vio en Asturias, interpusimos unas denuncias ante el UCOMAT, la Unidad Central Operativa del SEPRONA en Madrid, y investigaron y trajeron a la Fiscalía de Medio Ambiente unas diligencias policiales ingentes de documentación. Se cobraba el daño del lobo por la compañía de seguros y se solicitaba al Principado, y el Principado lo volvía a pagar, que es ilegal. Y eso, aparte de que luego también hay mucha picaresca, que siempre la hubo, que la Administración parece que la admitía como algo normal, y luego animales que precisamente se dejan allí, se compran muy baratos, se dejan allí para que sean atacados por el lobo y se pueda cobrar la indemnización, que es bastante más de lo que se paga por ellos. Cuéntame algo del lobo, si es que te ha quedado algo en el tintero, o calla ya definitivamente hasta el próximo programa. Dime algo del lobo. Del lobo nada. Ya está todo dicho, yo creo. Y más. Perfecto. Bueno, pues vamos a otros temas que yo es que quiero hablar, porque no será la primera vez que vengas aquí, es la primera, pero no será la última, quería decir. El tema del maltrato animal me parece muy interesante. Pero hay cosas que los ciudadanos no entienden, Quiero que tú me expliques ese punto de vista de los ecologistas a los que defiendes, ¿no? Por ejemplo, en Oviedo, los jabalíes que bajan ya prácticamente, el otro día lo comentaba, solo les falta hacer un selfie con la estatua de Woody Allen. ¿Qué pasa con esta historia? La teoría de que hay más población porque se vean en las ciudades está por demostrar. Nosotros estamos viendo los cazadores en la zona rural que cuando hacen batidas con perros no les salen los individuos que antes salían. Entonces, si en el monte están faltando jabalíes o no hay tantos como dicen o como había en otras épocas de caza, y los hay en las ciudades, habrá una dinámica en la población que se está adaptando a lo mejor a atravesar una autopista porque sabe que ahí está el parque y allí no le van a pegar disparos, o simplemente
De todas maneras, la regulación para la población de ungulados siempre ha sido una misión que acomete muy bien el lobo. Entonces, a lo mejor puede también pasar eso. Si solo nos faltaba... vamos a ver, solo nos faltaba tener jabalís y lobos. Yo es que trabajé hace muy poco tiempo en el Parque Purificación Tomás, Laura, y es que a las 6:30 de la mañana íbamos a hacer el informativo y allá había 4 o 5 jabalís. Y claro, eso y la Florida es lo mismo. Entonces, claro, estabas como un poco nervioso, ¿no?, ante lo que pudiese suceder en un momento determinado. Son animales que a lo mejor, si están heridos, se pueden ver acorralados y son tremendamente peligrosos. Bueno, es un animal salvaje, nada más que hay que decir eso. Entonces, claro, ¿cuál es la solución? La solución para que, por ejemplo, no pueda existir un día un accidente en una carretera porque se cruzó un jabalí. La solución sería la que está utilizando el Principado. La traslocación, ¿no? Traslocación, coger a todos los jabalíes y llevarlos para dónde. Y soltarlos en algún medio en el que se desenvuelvan, en el monte. Lo que no está haciendo bien el Principado es hacer controles poblacionales dentro de las ciudades o en las inmediaciones de las ciudades. Porque no los ha hecho todavía. Sí, los está haciendo y los ha hecho, y es más, ha habido un caso de un guarda que salió herido en una de esas maniobras. Entonces no estamos pagando todos la seguridad social porque esta persona quedó con una incapacidad permanente y en una actuación administrativa de control de jabalí en la ciudad de Oviedo. Eso a mí me parece que es mucho más peligroso que hacerlo de otra manera, como la captura en vivo, con una especie de anestésico o algo así, y luego llevarlos a otro sitio, pero desde luego eso no lo están haciendo, ¿no? No se está haciendo. Pasamos al río, que parece que vayamos directamente al problema de los cormoranes. ¿Eso se soluciona algún día? ¿Tiene solución? ¿O van a estar comiéndose los peces toda la vida? Pasa lo mismo que con el lobo. Si tienen un nicho ecológico, hay alimento, y estas aves además son aves migratorias, no es como el lobo que crecen aquí, crían aquí, pero cuando un nicho ecológico queda vacío porque han matado al cormorán, que es un depredador, va a venir el siguiente. Y habiendo alimento, las aves van a sacar, van a procrear el número de individuos que van a cubrir con ese alimento. Desde 2005 dice ya el jefe de servicio de caza y pesca que la medida de matar cormoranes, que eran unos 200 al año, es inútil para controlar esa población, porque tendría que matar a todos y matarlos siempre. Entonces, o bien el pescador se adapta a ese depredador, que también lo es, o no lo sé, no ponen en peligro la población de salmónidos, los cormoranes. Ahí sí que no podemos traslocarlos. La teoría para matar a los cormoranes es que acabarían o merman las poblaciones del salmón, pero eso no cuadra con el número de licencias de pesca que emite la Consejería, que cada vez es más, cada año hay más pescadores, y sin embargo, pues si hubiese peligro para las poblaciones de salmónidos, las licencias desde luego se acababan y no se acaban. Entonces ahí hay una demanda social de los pescadores que no querrán competir con el otro depredador. ¿Cómo están, Laura, los animales en cuanto a la ley se refiere? ¿Están protegidos o no están protegidos? Los animales... En líneas generales, y cuando hablo de animales hablo de los salvajes, de los de compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿nuestras leyes protegen al animal lo suficiente? Se está viendo una progresiva sensibilización del legislador hacia estos temas. En cuanto a los domésticos, estaba ya protegido por el artículo 337 del Código Penal, que los protegía del maltrato, no de la muerte, sino del maltrato. Entonces, la reforma que aprueba hace poco el Congreso de los Diputados, que está ahora mismo en el Senado, establece unos subtipos agravados para esos casos. Antes, el animal salvaje que fuese capturado por un cazador o que cayese en una trampa o tal, podía ser el maltratado, y no estaba contemplado ese tipo para castigar. Los jueces tenían una disparidad de criterios enorme, porque lo que se entendía del animal doméstico, que podía ser el gato, la vaca, el perro, si no estaban bajo el control humano, había sentencias que decían que uno que había maltratado a gatos callejeros, como eran callejeros y no tenían dueño, pues se podían entender como salvajes, entonces no caía la condena. Ahora
El Código Penal abarca todas ese tipo de animales. No dice ni Es decir, salvajes no hay ni distinción. domésticos. No hay distinción entre animal salvaje y animal doméstico. O ¿no? amansado, como también dice, ¿no? Cubre todo. Y eso era una cosa que tampoco se entendía, porque el bien jurídico protegido, que es el animal, no tenía por qué un animal, un lobo, vamos a poner por ejemplo, porque encima el lobo es un animal que tiene muchos odios y muchas rencillas. Entonces, si queda atropellado de alguna manera cae bajo el control de los seres humanos, sería muy susceptible que ese animal fuese maltratado por la rabia que genera. Entonces, esto ya se puede castigar penalmente. ¿Cómo somos los asturianos en este aspecto? Es decir, ¿los asturianos respetamos a los animales en líneas generales? Tenemos el mérito de tener osos y de tener lobos en una región que está en Europa, al sur de Europa, con autopistas, con autovías, y sin embargo eso diría mucho de nuestra tolerancia, porque en otros países no tienen esta suerte. Nosotros tenemos una región, es verdad, que lo permite, pero también es verdad que tenemos una tolerancia y cada vez mayor, y también ha habido muchas campañas de concienciación, pero todavía queda mucho trabajo para que una persona, sobre todo la de la zona rural, no se ponga o no saque la escopeta cuando viene un jabalí al lado de casa o un oso o lo que fuera. Bueno, afortunadamente, viendo el día que hace hoy, la verdad, y lo que nos da para el fin de semana, problemas de incendios no va a haber. Pero, ¿cómo está ese tema? Porque ese es otro de los que te preocupa a ti y de los que te ocupa a ti. Sí. El incendio forestal en Asturias es una lacra, es una cuestión que además se basa en una costumbre social de quemar el monte para mantener a raya la maleza, pero es que ahora lo que hace es el ganadero el que prende el monte, es prender el monte, la cuesta y marcharse. Entonces ese fuego avanza sin control, aprovecha además los días que hay índice de riesgo alto, y encima es que luego se establece por la población, se cree que eso no es ninguna desgracia, que es una cosa, como dicen, limpiar el monte. Entonces, esas cuestas, esos montes pelados que antiguamente seguro que estaban llenos de arboleda, acaban perdiéndose porque acaba dejándose sin suelo. O sea, la erosión que acaba pasando por allí deja yermo. Bueno, ¿y cuál es la ventaja que puede tener en este caso concreto, para que lo sepan los televidentes, el campesino, el ganadero? Obtener el pasto. Pero además a lo mejor para un ganado que sea nimio, a lo mejor tiene un rebaño de cabras y quema todo un monte para que vayan a pastar allí a lo mejor. El problema de las subvenciones que trae Asturias es que el ganadero tiene que tener cada vez más cabezas de ganado por la subvención. Y la subvención exige unas áreas pastables. Entonces, en el momento que no las tiene, él las va a intentar generar. ¿Y cómo las genera? Arrebatándoselas al bosque. ¿Y cómo? Por a través de los incendios forestales. ¿Cuánto tarda en recuperarse todo eso? Muchísimo. Y hay veces que no se recupera nunca. Entonces, la batalla contra los incendios forestales estaba en el acotamiento de esas zonas quemadas al pastoreo, porque el resultado del delito era ese, y si se priva del resultado del delito, el delincuente no lo va a perpetrar. Y a base de muchos recursos administrativos, la Dirección Política Forestal está acotando las zonas quemadas y es una medida muy impopular, pero es muy efectiva porque cuando una persona quema el monte y luego no puede llevar el ganado allí, entonces entiende o comprende que no ha valido para nada ese delito, entonces deja de perpetrarlo. Por otra parte, las condenas en la vía penal están siendo muy efectivas ahora porque las brigadas de investigación de incendios forestales estudian los vestigios y dan con el culpable. Ya, pues es muy difícil eso, ¿no? Antes era más difícil porque tenías que ver a esta persona allí, que no hubiese nadie más, pero es que ahora mismo a través de la investigación de a lo mejor un periódico, de una simple colilla o algo que ellos ven allí, dan con el culpable. Investigaciones de la policía científica, ¿no? Eso. El otro día la nombraban
asturiano del mes en un diario, en La Nueva España concretamente. La Policía Científica está realizando un trabajo formidable en Asturias. El tema de la quema de los bosques, claro, nos preocupa absolutamente a todos, porque yo creo que hay una sensibilidad especial en el ciudadano, aunque no lo exista dentro de, posiblemente, los ganaderos, en este caso, que son los principales beneficiados, el ciudadano de a pie sí tiene una sensibilidad especial con respecto al maltrato animal y con respecto al tema de las quemas, ¿no? El problema que teníamos en la condena era que estaba asignado ese delito al tribunal del jurado, por la ley orgánica del jurado. Entonces, es muy difícil para ciudadanos legos condenar a prisión a una persona que ha... Sin que existan pruebas concluyentes y directas, ¿no? Es decir, no lo vieron, pues yo no entonces, le puedo condenar, ¿no? Que a lo mejor me voy por la noche a casa y no duermo por haber condenado a alguien. Y sobre todo porque son siempre montes de utilidad pública, monte comunal, no es una cosa particular que veas a una víctima allí sentada diciendo le ha hecho esto a esto otro, ¿no? Bueno, pues evidentemente que no hay ningún tipo de denuncias entre vecinos, pues imagínate. Claro, eso también pasa con los animales, que si ves maltratar a un perro y yo le denuncio, luego resulta que me va a venir a por el mío y me lo va a envenenar. Eso en la zona rural pasa muchísimo. Pero gracias a Dios han sacado ahora ese edicto de esa ley orgánica y ahora se va a juzgar con jueces profesionales, que son ya más especializados en analizar la prueba de indicios, la prueba indiciaria, que muchas veces es el 100% de la certeza en la autoría, aunque sea solamente por prueba indiciaria, se sabe. Bueno, Laura, pues vamos a dejarlo para la próxima, ¿eh? La próxima te citamos aquí dentro de un tiempo y nos vuelves a contar cómo están las cosas, porque además el tema, por ejemplo, de los incendios, cuando realmente tienen o comienza su problemática es cuando hace buen tiempo. Vamos. Sí, ahora pocos. Es en marzo y es en el otoño, no tanto con el buen tiempo, sino con el manejo del ganado. Es ahí. Bueno, sí, sobre todo también las condiciones climatológicas, porque las condiciones climatológicas son fundamentales en esta historia. Sí, es decir, no se propaga si no hay vientos, no se propaga si no hay un buen clima y no se propaga si llueve, claro. Pero tampoco lo van a aprender cuando está el ganado en el monte. Entonces van a aprender cuando sea el viento de las castañas, que se llama aquí, que es en el otoño, y luego en marzo, febrero-marzo, antes de que suba el ganado. O sea, febrero-marzo, estamos precisamente en un momento en el cual pueden empezar a hablar. En marzo siempre o sea, que tú contentísima de que esté lloviendo todo el mes. Muchas veces cuando empieza a arder Asturias de costa a costa. Ven ustedes como no llueve a gusto de todos. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos. Nosotros volvemos la próxima semana aquí en La Venia. Este es el programa del Colegio de Abogados de Oviedo.